La Iglesia Cruzada Cristiana Central presenta tiempo de compartir, tiempo de disfrutar, tiempo especial para estar con Dios, experimentar lo sobrenatural de Dios, y desarrollar ese potencial que hay en ti. Él hará algo especial, conexión con Dios. Muy bien, entonces el título en esta noche es Actitudes Conquistadoras, la parte 3. Y vamos a leer juntos Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si usted puede subrayar en su Biblia, raye esta frase: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y continúa diciendo el texto: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo le quiero leer este mismo versículo en otras versiones bíblicas. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra, preste mucha atención: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En la versión Dios habla hoy lo dice así: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Y en la versión del lenguaje actual lo dice de esta manera: no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Al leer estas 4 versiones de la Biblia referente a este texto, podemos deducir algo simple que usted y yo tenemos que entender. Y es que las bendiciones de Dios van a venir a nuestra vida en la medida en que nuestra manera de pensar cambie. Le quiero repetir eso, porque es el concepto que nos muestra este texto bíblico. Las bendiciones de Dios van a venir a nuestra vida en la medida en que nuestra manera de pensar cambie. Ahora, ¿en qué consiste este cambio que Dios nos está demandando? En primer lugar, consiste en quitar de nuestra mente todo lo que la naturaleza caída nos ha puesto. Escuche esto: de quitar de nuestra mente todo lo que la naturaleza caída nos ha puesto y poner todo lo que la naturaleza de Dios ahora nos muestra en su palabra. Entonces, entendamos conceptos de la palabra de Dios. Las bendiciones van a venir en la medida en que nuestra mente cambie, pero nuestra mente va a cambiar cuando quitemos lo que la naturaleza caída nos puso y pongamos lo que la naturaleza de Dios está descrita en la palabra de Dios. Eso es algo que nos tiene que llevar a obtener un desafío como cristianos. El desafío es meternos con Dios, con la palabra de Dios, creerla, confesarla, vivirla y de esa manera precisamente llegar a ser personas conquistadoras. Antes de una conquista, Dios da instrucciones de cómo lograrlo, y ahí es donde entra precisamente meternos con Dios y decirle al Señor: muéstrame tu palabra. ¿Cuántos quieren ser conquistadores en el nombre de Jesús?
Amén. Precisamente eso es lo que hemos venido tratando los martes, actitudes. Y hemos hablado ya de 6 actitudes conquistadoras que no solamente nos tienen que llevar a tener mayor conocimiento, sino a transformar hábitos, conductas que en nuestra vida probablemente no estén alineadas con Dios. Hay áreas que en nuestro carácter necesitan cambios, en nuestra manera de pensar necesitan cambios, en nuestra manera de hablar, de comportarnos, de actuar frente a las circunstancias. Y qué bueno que usted y yo seamos sensibles a lo que Dios nos quiere enseñar y que le digamos al Señor, yo sí necesito cambios. ¿Cuántos tienen la humildad para decir eso? Diga, yo sí necesito cambios en mi vida. Dele un fuerte aplauso a ese Señor. Amén. Vamos a entrar en esta noche a 3 actitudes más que la palabra de Dios nos quiere mostrar en cuanto a cambios y a mejoras que usted y yo debemos de entender en la vida cristiana. Lo primero que quiero tratar en esta noche, una actitud que Dios demanda es sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Y para tocar este punto, quiero tomar la vida de Nehemías. En el Antiguo Testamento nos encontramos con un hombre llamado Nehemías, que fue un hombre que Dios usó para una tarea específica en Jerusalén. Dice la palabra de Dios que Nehemías vivió en un momento donde Israel estaba en su peor momento. Habían sido despojados de su tierra, habían robado todo lo que ellos tenían, habían destruido el templo, habían robado todas sus pertenencias, habían tumbado todas las murallas y básicamente Jerusalén estaba como un lugar después de la guerra mundial, destruido totalmente. Dice la palabra que Nehemías se encontraba en otro país sirviendo a un rey. Él se encontraba dentro de un gobierno y tenía una posición allí importante. Él trabajaba para el rey y era el encargado de servirle la copa al rey. Pero eso de servirle la copa al rey brindaba para él una posición, una estabilidad. Tenía todos los privilegios de un gobierno, de un reino. Tenía estabilidad económica, tenía tranquilidad, paz, tenía una posición importante dentro de un reino. Pero dice la palabra que Nehemías escuchó acerca de la condición de los israelitas. Y él, siendo judío, tomó esa carga para sí y Dios le habló a él y le dijo que tenía que ir a ese lugar para que él sirviera como restaurador de Jerusalén. En Nehemías, en el capítulo 2, en el versículo 5, dice la palabra hablando Nehemías 2:5, dice la Biblia, y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará el viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Note que en la vida de Nehemías sucedió algo. Hubo un llamado de Dios que lo estaba llevando a salir de un lugar a otro. La decisión que Nehemías estaba tomando implicaba riesgos, desafíos, abandono del lugar donde él estaba, sacrificio e incomodidad, porque significaba salir de la comodidad donde él estaba. Él quizás en algún momento hubiera preferido quedarse en el lugar donde estaba, tranquilo, cómodo, estable, disfrutando de un lugar de privilegio. Pero Nehemías, frente a su llamado, no dudó en asumir el riesgo necesario de sacrificar lo necesario para ir tras el llamado de Dios. Y lo que yo le quiero enseñar en esta noche, escúcheme bien, es que todo lo grande que Dios le quiere entregar a usted le va a demandar un sacrificio. Le repito eso. Todo lo grande que Dios le quiere entregar a usted va a demandar de su vida sacrificio. La definición
en el diccionario del término sacrificio significa sacrificar es renunciar a algo valioso o precioso, a menudo con la intención de lograr un propósito u objetivo de mayor valor. Significa que renunciar a algo valioso, pero con el fin de alcanzar algo mayor. Por eso hablar de sacrificio es hablar de esfuerzo. Muchas veces lo que tendremos que hacer va a doler, pero si no hay sacrificio, no hay bendición. ¿Me está entendiendo eso? Muchas veces nos hemos confundido con los términos bíblicos, porque se nos ha enseñado de que la salvación es por gracia y la gracia es algo inmerecido. Y es cierto, cuando aceptamos a Cristo en el corazón, cuando creemos en Él, dice la palabra, si confiesas con tu boca, si lo crees en tu corazón, serás salvo. ¡Qué bueno! La salvación es por gracia, no es por obras, pero la bendición es otra cosa. Una cosa es ir al cielo, otra cosa es ser bendecido en la tierra. Y cuando se habla de la bendición en la tierra, entonces ya Dios pone demandas. Y Dios dice, para yo bendecirte, voy a poner demandas que tú tienes que cumplir. Le quiero dar a entender algo, la bendición no es por gracia. La bendición es por obediencia. No se quede esperando bendición por gracia, porque probablemente se quede esperando toda la vida. El ministerio grande por gracia, la prosperidad por gracia, que la gente vaya a mi célula por gracia, que crezca mi ministerio por gracia, que vaya gente a encuentro de mi célula por gracia. No. Dígale al que está a su lado, dígale, no, así no funcionan las cosas con Dios. Gracias a Dios la salvación es por gracia, porque no tendríamos cómo pagarla. Pero la bendición nos va a costar un alto precio. Y dígale al que está a su lado, preste mucha atención a lo que está enseñando el pastor hoy. Porque muchas veces nos quedamos en la gracia, pero no entramos al nivel de la obediencia. Y allí es cuando tenemos que entender lo que significa la bendición. Jesucristo fue alguien que nació para traer bendición a nuestras vidas, ¿verdad que sí? Pero ¿qué le costó a Jesús nuestra bendición? La cruz. Y la cruz es símbolo de sacrificio. Jesucristo tuvo que pagar un alto precio por nuestra bendición, por nuestra salvación, por nuestro perdón de pecados. Pero Jesús entendió que para obtener la bendición había un sacrificio que Él tenía que cumplir. Y me gusta mucho lo que dice en Isaías capítulo 53, versículo 11, porque la palabra dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Pero mire lo que, inicia diciendo el texto, verá el fruto de la aflicción de su alma. Es decir, que el sacrificio trae fruto. ¿El sacrificio qué trae? El sacrificio trae fruto. Dice la palabra, Jesucristo verá el fruto de la aflicción y quedará satisfecho. ¿Por qué? Porque Jesús al morir en la cruz del Calvario dijo, la obra está hecha. Y Cristo al vernos hoy en esta iglesia adorándolo, glorificándolo, Jesús dice desde el cielo, valió la pena morir por ustedes. Amén. Gloria al Señor. Ahora, mi pregunta en esta noche para usted es, ¿qué sacrificio te está demandando tu llamado? Cada uno de nosotros tenemos un llamado de Dios. Dios a usted lo ha llamado a ser un líder de fruto. Dígame amén. Dios a usted lo ha llamado a ser una persona con un hogar bendecido. Dígame amén.
Dios a usted lo está llamando a ser un hombre próspero, una mujer próspera, dígame amén. Dios a usted lo está poniendo como cabeza y no como cola. Ahora, mi pregunta es, ¿qué sacrificio te está demandando alcanzar eso? Porque allí es donde tenemos que entender que los conquistadores, las personas que alcanzan la victoria, el éxito ministerial, el éxito en su hogar, el establecer el reino de Dios en su familia, le va a costar un alto precio. Lo que Dios nos quiere entregar nos demanda sacrificio. Quizás usted me diga, pastor, yo quiero servirle al Señor, le felicito por eso, pero de acuerdo al llamado que tengas será el tamaño del sacrificio que también tengas que pagar. Entre más Dios nos quiera entregar, más nos va a demandar a cada uno de nosotros. Quizás Dios te está poniendo a liderar, a predicar, a servir como influencia, como evangelista, como un profeta de Dios. Pero allí es cuando Dios dice, quiero mayor oración. Y déjeme decirle algo, orar nos demanda sacrificio. Claro, nos toca replantear nuestra agenda. Nos toca levantarnos más temprano, sacrificar sueño, sacrificar tiempos de hobby. ¿Y qué hablar del ayuno? ¿A cuántos de ustedes les gusta ayunar? Levánteme la mano. Amén. A mí casi no me gusta ayunar. Porque cuando ayuno me comienza a sonar por aquí raro. Pero es que el sacrificio no consiste en hacer lo que me gusta, sino lo que toca y lo que Dios demanda. Entonces, aunque no me guste, a mí no me gusta ayunar, pero ayuno. Hoy ayuné, porque hoy es mi día de ayuno. Yo no sé si usted por lo menos ayuna un día en la semana. A ver, levánteme la mano, a ver si es congruente, si a usted le gusta ayunar y ayuna. Mira, hay muchos que no levantan la mano. ¿Por qué? Porque no han entendido el precio del sacrificio que demanda Dios. Entonces Dios te dice, te quiero bendecir, pero te espero a las 4 de la mañana. Ay, Señor, me gustó la primera parte. Te quiero usar, pero quiero que ayunes. Métete 3 días de ayuno. Uy, Señor, uy. Señor, hasta allá tampoco. No, déjeme. Yo estaba asistiendo todos los domingos a la iglesia. ¿Por qué vine los martes? Porque cuando somos niños nos dan lechecita, pero cuando crecemos nos dan sancocho. Aquí le venimos a dar sancocho a usted. Y yo vengo a decirle algo, si usted quiere crecer, si usted quiere ver multiplicación, si usted quiere ver finanzas, si usted quiere ver la gloria de Dios cuesta. Cuesta santidad, cuesta integridad, cuesta evangelizar, cuesta servirle al Señor. Entonces allí es donde entramos a entender el valor del sacrificio y de lo que Dios nos demanda. No espere que el llamado que usted tenga se acomode a usted, a sus hábitos, a sus tendencias. Más bien, tenemos que acomodarnos a las demandas del llamado de Dios. Cuando Nehemías recibió el llamado de ir allá a Jerusalén, eso implicaba salir de su comodidad. Para muchos de ustedes, lo que Dios hoy te está demandando, te saca de tu comodidad. Para Nehemías significaba salir de su estabilidad económica. Para muchos de ustedes, Dios les va a demandar salir de su supuesta estabilidad económica. Nehemías tenía ahora que enfrentarse a gente que no conocía. Nehemías estaba saliendo a algo que realmente no era ni su problema. Pero Dios le estaba encomendando algo. Ve a ese lugar, reconstruye las murallas, levanta a mi pueblo. Y cuando él va, tiene el riesgo de morir en el camino, de que lo roben, de que lo hurten. Cuando llega a ese lugar, se levantan enemigos, Tobías, Sanbalá, gente que él no conocía antes, pero a causa de su obediencia, comenzaron a levantarse enemigos, problemas, dificultad. Luego de vivir en un trono, en un palacio, ahora llega a vivir allá en carpitas, allá aguantando dificultades, problemas. ¿Por qué? A causa de un llamado.
Tu llamado te va a demandar sacrificio. Si tú quieres ver un ministerio grande, te va a demandar más oración, te va a demandar más ayuno, te va a demandar mayor santidad. Te va a demandar salir a las calles a evangelizar. Quizás tenías un día para recrearte, para ir a jugar un partido o para quedarte en casa viendo televisión. Ahora te toca hacer eso a un lado y salir a visitar la gente que estás ganando. ¿Eso cómo se llama? Sacrificio. Entonces antes llegabas el domingo a las 8:30, llegabas tardecito al culto, te levantabas, pero ahora ¿qué sirves? Dios te dice, te necesito a las 7 de la mañana, allí en protocolo o en seguridad, sirviendo. ¿Eso qué significa? Sacrificio. Pero quiero decirle algo, hasta que no estés dispuesto a sacrificar tu comodidad, no estarás entrando al nivel de bendición que Dios te quiere poner. Gracias a los 5 amenes. En esta prédica no hay muchos amenes, pero yo entiendo. Porque cuando nos hablan de demandas, nos cuesta. Un día, un joven que era líder de una célula, frecuentaba salir en su moto con diferentes muchachitas o jovencitas. Y yo le dije, oye, no está bien, no es prudente que estés saliendo con diferentes mujeres en tu moto, aparte tú eres casado. Y él me dijo, pastor, es que usted lo que no entiende es que esas son muchachas que yo estoy ganando y las estoy consolidando. Yo estoy haciendo la labor de Dios, además lo que piense la gente no me importa. No, usted ya es un líder, usted tiene que dar testimonio. Dice la palabra que alrededor de nosotros hay una nube de testigos. Si te metiste a ser líder, eso te va a demandar sacrificios. Tenemos que cambiar actitudes, comportamientos, situaciones que quizás antes hacíamos, pero ya Dios dice, no más. Cuando Dios llamó a Pedro le costó sacrificar su profesión por seguir a Jesús. Cuando Dios llamó a Abraham, le tocó sacrificar su parentela, la casa de su padre, el lugar donde él estaba, por ir detrás del invisible, sacrificar muchas cosas. Cuando Dios le dijo a Esther, Esther, yo te he puesto para este momento, métete en ayuno. Una mujer, una reina, la coronita, ahorita en ayuno de 3 días. Hermano, necesitamos entender que Dios nos está demandando más. Sin sacrificio no hay bendición. Quizás usted ha escuchado hablar de Patricio Siemens, el hombre que Dios usó para fundar la Cruzada Cristiana, un australiano viviendo en un país desarrollado, en una familia normal. Dios le dice, vete a Sudamérica. Y cuando él se viene a Sudamérica, el primer país que pisa fue Brasil, y llegó a las selvas de Brasil. Se enfermó a causa de los mosquitos. Mucha gente murió a su alrededor. Luego de estar 5 años en una selva, entró a Colombia. En ese tiempo había una disputa entre liberales, conservadores, el catolicismo era muy fuerte y perseguían a los cristianos. Como 7 veces estuvo a punto de morir por predicar el evangelio. Pero hombres como esos son los que Dios usa. Hoy hay más de 500 iglesias de la Cruzada Cristiana. Gracias a un hombre que estuvo dispuesto a sacrificar cosas en su vida por darle nacimiento a un sueño de Dios. Yo quiero que usted llegue a su casa, se humille delante de Dios y le diga, Señor, tú me has prometido tantas cosas, ahora ya no hablemos de las promesas, hablemos de las demandas. Humíllese delante de Dios y dígale, Señor, ya no hablemos de los sueños, ahora hablemos del sacrificio, muéstramelo.
¿Qué es lo que tú estás demandando de mí? Porque quizás usted no está viendo las promesas cumplidas. La pregunta que tiene que hacerse es, ¿qué demandas no estoy cumpliendo de parte de Dios? Todo lo que quieras alcanzar en la vida y que valga la pena te va a costar. Y allí es cuando sinceramente con Dios, porque cada uno de nosotros podemos acercarnos a Dios. Dios a mí me pone demandas todos los días. Y allí está la sensibilidad nuestra de decirle al Señor, Señor, sí, estoy dispuesto. Ya no se trata de mí. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Se trata de morir a nuestro yo para permitir que Cristo sea el que gobierne en nuestro ser. Amén. Dígame amén a eso. Vamos a ver la segunda actitud en esta noche. Esta se llama humildad. ¿Cómo se llama? Humildad. Juan capítulo 3, versículo 22, habla acerca de Juan el Bautista. Y quiero tomar a este personaje como ejemplo. Dice la palabra, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan el Bautista también en Enón, junto a Salín, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan el Bautista no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Verso 30, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Una de las cosas que nos enseña Juan el Bautista es la humildad. Juan el Bautista, dice la palabra, que bautizaba también. Era un hombre que, si usted lo estudia en la Biblia, había alcanzado un reconocimiento ministerial. Ya Juan el Bautista tenía discípulos, seguidores, un ministerio fuerte. La gente lo conocía, ya era famoso, un hombre de Dios. Pero Juan el Bautista nos enseña grandes principios respecto a la humildad. Y hablo de la humildad porque la humildad es una de las cosas con las cuales Dios más lucha con sus hijos, con el orgullo del hombre. Porque los seres humanos pareciera ser que tendemos a adueñarnos de la gloria de Dios. Juan el Bautista declara en este texto y dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Él le da toda la gloria a Dios y dice, todo lo que el hombre reciba se lo debe a Dios. Eso se llama humildad. El ser humano tiende a olvidarse de la fuente de su bendición. Tiende a olvidarse del hecho de que es Dios quien provee, Dios quien bendice, Dios quien exalta. Y muchas veces el ser humano tiende a apropiarse de los atributos de Dios, haciéndose a sí mismo como el que da la bendición, el que opera. Hay gente tan absurda que cree que ellos son los poderosos. Algunos aún dicen, yo soy Cristo. ¡Qué locura eso! Juan el Bautista dice, yo no soy el Cristo. Qué bueno que cuando Dios te use en una célula sanando enfermos, liberando personas, restaurando familias, y la gente venga y te diga, tremendo el ministerio que tienes, tú le vas a decir, pero yo no soy el Cristo. Eso se llama humildad.
Los seres humanos tendemos a exaltarnos cuando Dios nos bendice. Y muchas veces el orgullo opaca la presencia de Dios. Pero qué bonito cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús y las palabras de Juan el Bautista es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y los seres humanos también tendemos a no reconocer la grandeza de los demás por el orgullo. Pero Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dice que él se gozó grandemente de aquel que venía, que era Jesucristo. ¿En qué consiste la humildad? Primero, reconocer quiénes somos realmente. Juan el Bautista sabía que él no era el Cristo. Usted y yo somos un instrumento de Dios, un medio, pero no somos la fuente de la bendición. Por más bendición que nos llegue, autoridad, unción, grandeza ministerial, éxito, prosperidad, nunca te atribuyas que tú fuiste el que alcanzó eso, o que de ti salió la bendición. Eso se llama autosuficiencia, orgullo. Al igual que Juan el Bautista preparó la primera venida de Cristo, usted y yo estamos llamados para preparar la segunda venida de Cristo. ¿Sabía eso usted? Pero ¿sabe qué es necesario que este nuevo Juan el Bautista, que somos usted y yo, digamos? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. No olvidarnos de quiénes somos nosotros. Del polvo salimos y al polvo volveremos. Y qué bueno que Dios te use, te prospere, te bendiga, te multiplique, pero siempre mires al cielo y digas: a ti sea la gloria. Eso se llama humildad. Una persona humilde no se enaltece. Una persona humilde no es arrogante. Una persona humilde no es soberbia. Una persona humilde tiene su posición clara en Cristo Jesús. Amén. Lo segundo que tiene que ver con la humildad es reconocer la grandeza de los demás sin temor a sentirnos inferiores. Reconocer la grandeza de los demás sin temor a sentirnos inferiores. ¿Cuál es su actitud cuando un consiervo, una persona que está a su lado en la iglesia prospera? ¿Cuál es su actitud con un líder que quizás lleva menos tiempo que tú en la iglesia y Dios está usando más? ¿Cuál es la actitud con alguien que en la iglesia Dios lo está prosperando y compró un carro y llegó en carro nuevo? O te dice: mira, Dios me bendijo con una casa, me ascendieron, Dios me está... Imagínate, me gané un premio y me mandaron a Aruba. ¿Usted cómo está por dentro? Aruba, Aruba. Por lo menos lo hubieran mandado a Piangüita, estaría más tranquilo. Pero es que Aruba, si este se cría igual que yo. Oh, que me pusieron a predicar en un encuentro. Si este fue al encuentro conmigo y mire, yo ni soy líder. Dice la Biblia que Juan el Bautista se sintió orgulloso de aquel que estaba a su lado. Mire, humildad es eso. Humildad es usted gloriarse con los éxitos de sus hermanos. ¿Por qué siente envidia? ¿Por qué ve a su consiervo como una competencia? Aquí no somos competencias, aquí tenemos que luchar es con nuestra competitividad, pero no con competir con el vecino. ¿Cuántos mandó al encuentro? ¿Cuántos se está ganando? ¿Cómo está la célula de mi amigo? Mire, ya lo están usando en la iglesia, en el ministerio. Gócese. Cuando alguien te venga a decir: mira, Dios me bendijo con un carro, gózate.
Gózate, gózate, gózate. Por eso les toqué el texto primero. ¿Sabe por qué? Porque hasta que no cambiemos nuestra manera de pensar no vamos a alcanzar el favor de Dios. Y esa manera de pensar no es del reino, es del mundo, de la naturaleza caída. Nosotros vivimos en medio de una cultura, no es la iglesia, es la cultura del mundo, donde el que crece le queremos dar en la cabeza. Y estamos en el barrio mirando, ay, el vecino arregló la fachada, mire, llegó en carro, uy, salieron con maletas de vacaciones. Y antes dice, ay, se fue de vacaciones, voy a decirle para que se metan a robar a esa casa. Sí, así es. El latino es así. Nacemos con ese chip de ser envidiosos, egoístas, de darle la cabeza al otro, no dejarlo prosperar, metérnosle, atravesárnosle para que no salga adelante. Y andamos tan ocupados de los demás que no nos preocupamos por nosotros. Pero en el reino de Dios no funciona así. En el reino de Dios aprendemos a gozarnos con los que se gozan y a llorar con los que lloran. Gloria al Señor. Y lo tercero que tiene que ver con la humildad es querer aprender de los demás. ¿Querer qué? Aprender de los demás. Sí, aprenda. Hay gente que quizás predica el pastor y sí prestan atención. Y un día se sube un líder. Y esto funciona a muchos niveles. Quizás usted tenga un negocio. Vaya, aprenda de su vecino cómo trabaja el negocio. Tenga la humildad de aprender, de siempre estar sediento, de mejorar. Capte lo que tiene que hacer y cómo lo están logrando otras personas. Tenga la humildad de decir, yo necesito aprender más, yo no me la sé toda. Y una persona que está con deseos de aprender es una persona que crece. Es una persona que entiende la necesidad de aprender de los demás. Ahora, ¿qué es lo contrario a la humildad? Altivez, orgullo, soberbia. Y eso es algo muy delicado para Dios. El libro de Salmos, capítulo 138, versículo 6, dice la palabra, porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Dios, ¿con quién tiene relación? Con el humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Eso significa que si somos humildes, somos aceptos delante de Dios. Ahora, la humildad no tiene que ver con lo que tenemos. La humildad tiene que ver con una actitud en el corazón. Porque usted puede ser una persona próspera, humilde. Como hay gente que no tiene un peso y es picadísima. ¿Sí los conoce o no? Sí. No tiene donde caerse muerto y... Porque la humildad no tiene que ver con su manera de vestir, o con el carro que anda, o la casa que vive, o como Dios lo está prosperando, como Dios lo está usando. Dios te quiere bendecir, prosperar, de todo. La humildad es una actitud del corazón. Es cómo te comportas con lo que tienes. Es cómo actúas con la bendición. Es decir, que tenemos que examinar lo más interno de nosotros, que es una actitud del corazón, y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser humilde. ¿Cuántos le creen eso al Señor? Así es que la humildad no está relacionada con la pobreza. La humildad no está relacionada con que yo no tengo nada, entonces ¿de qué me las pico? No, la humildad es una actitud del corazón. Tengas o no tengas, Dios nos demanda humildad. Dele un fuerte aplauso al Señor. Muy bien, y la tercera actitud de esta noche se llama servicio. Diga conmigo, servicio.
Y quiero tomar el mayor ejemplo de servicio, que es Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice la Biblia, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo es nuestro mayor punto de referencia en cuanto al servicio. Marcos capítulo 10, versículo 45, dice la palabra, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo, siendo Dios, se humilló. Él no vino a la tierra para ser servido, sino para servir. Jesucristo salía a desarrollar su ministerio sanando personas, liberando personas, restaurando personas. Un día, viendo la necesidad de la gente, alimentó a la gente, le dio comida. Y yo creo que una de las obras más grandes del servicio fue cuando Jesús toma la toalla y le lava los pies a los discípulos. Ese acto, más que un acto de quitarle la mugre a los discípulos, era quitarle la mugre al corazón. Lo que quería hacer Jesús era limpiar el alma del equipo de 12. Dios lavando mis pies, tremendo. Pero allí Dios nos envía un mensaje, y es que usted y yo tenemos que desarrollar una actitud de servicio. Albert Einstein tiene una frase muy interesante donde él dice que la madurez en una persona se evidencia cuando deja de pensar en él mismo y comienza a pensar en los demás. Se lo repito. La madurez en la vida de una persona se evidencia cuando deja de pensar en él mismo y comienza a pensar en los demás. Es decir, que el servicio muestra madurez. Y eso es muy lógico porque ahora nosotros tenemos un bebé, 4 mesecitos. A él todo tenemos que hacérselo. Todo tenemos que dárselo. Él no nos sirve. Yo no le puedo decir, vaya, mijo, tráigame el almuerzo. ¿Qué? No, ni habla. Y quizás cuando cumpla 1 año tampoco, 3, 5, no sé. Ya cuando tenga 10 quizás le podemos decir, páseme esto, páseme lo otro. Pero ya un viejo de 30 años, ya no estamos para darle tetero. Ya uno que cumple 40, ya no estamos para ponerle pañales. Esa persona ahora tiene que darle a los padres, ¿sí o no? ¿No es lo normal? Imagínese usted con 40 años llegando, papá, ¿me da para el bus? Y usted con ese pecho peludo y está orinando fuera del tiesto, ¿no? Ahora le voy a decir algo. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el Evangelio? Aquí hay pechipeludos. Pero no sirven. Ay. Están esperando tetero todavía. Y con respeto lo digo, hay gente que aquí viene y se sienta un domingo y tetero. Lleva 20 años ahí. Qué pena, ¿no? Hoy es martes, ¿no? No lo puedo decir un domingo. Espero que no estén aquí esos pechipeludos tomando tetero. Pero tu servicio es el resultado de tu madurez. ¿Es el resultado de qué? De la madurez. Liderar tiene que ver con madurez. Porque ya vienes creciendo y entiendes que llegó una edad de trabajar, de servir. Ya no estoy esperando, ya comienzo a ofrecer.
Y yo creo que eso deberíamos entenderlo todos, porque la madurez no es el resultado del tiempo en la iglesia, sino la disposición de tu corazón de ser formado por Dios. Y pensemos en eso, porque Dios está demandando servicio, un servicio con la motivación correcta, porque el servir tiene que nacer del corazón para decirle a Dios, Dios, yo quiero ser útil. Una persona regular al año de ser convertido ya empieza a servir. Hay gente que se acelera y a la semana está sirviendo, pero hay otros que están paralíticos espirituales. Llevan 10 años en la iglesia pero no caminan. Son paralíticos espirituales. Hay otros que caminan lento, como la canción. Pero es el momento en que se levante una generación de personas como usted y como yo, que le digamos al Señor, quiero servirte, Señor. Salir a las calles a evangelizar, abrir mi casa para una célula, abrir la Biblia al necesitado, venir a la iglesia y decir yo quiero servir en seguridad, en protocolo, en la alabanza, en producción, en los niños, en la consolidación, en las células. Yo ya quiero servir, ya no quiero venir el domingo a tomar tetero, quiero venir a ofrecer. Dígame amén a eso, por favor. Deme ánimo. Gracias. Predicar esto no es fácil, no es muy aplaudido, pero es necesario. Ahora, el servir te va a demandar tiempo. El servir te va a demandar tu bolsillo. El servir te va a poner a ejercer tus talentos. Pero a decirle al Señor, Señor, yo quiero servirte a ti. Y al final de cuentas, ¿qué mejor que servirle a Dios? Porque al fin de cuentas le terminamos sirviendo a alguien. En el mundo le servíamos era al diablo. Una persona que vive para trabajar es esclava del trabajo, un siervo del trabajo. Entonces Jesús dice, Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Afuera el diablo nos esclavizaba. Qué bueno que digamos como Pablo, ahora somos esclavos, pero de Cristo. ¡Aleluya! Acompáñenme en su Biblia a Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. Abra su Biblia, por favor. Mateo capítulo 25, y con esto vamos cerrando en esta noche. Mateo capítulo 25, versículo 31. Y este texto es muy claro en lo que significa el servicio para Dios. Dice la Biblia, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo,
que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Por qué no le decimos al Señor en esta noche: Señor, yo quiero servirte? Lo único que usted necesita para servir es tener esa pasión por Dios. Ya la estrategia, la manera, los métodos, los medios, eso se aprende. Pero el servicio nace del corazón. Del corazón. Digámosle al Señor en esta noche: Señor, y al servirte quiero ser humilde. Y voy a estar dispuesto a sacrificar mi comodidad, mi tiempo, mi espacio. Incline su rostro allí donde usted está.